Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Jerusalén, una atmósfera de expectación y milagro llenaba las calles. Los ecos de la predicación de Pedro resonaban en los corazones de las multitudes. La promesa del Espíritu Santo ya se había cumplido, y aquellos que habían sido testigos del poder divino no podían guardar silencio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, había clamado Pedro, Hechos 2:38. Entre aquellos que escuchaban se encontraba Barnabé, un levita natural de Chipre, cuyo corazón ardía con el fervor de Dios. Observaba con atención, reflexionando en la transformación que estaba ocurriendo. Su propio viaje de fe había sido uno de búsqueda y revelación. Él había conocido las Escrituras, pero ahora, el cumplimiento de las promesas de Dios ante sus ojos lo llevó a una comprensión más profunda de su caminar. En medio de la multitud, se levantó un clamor. ¿Qué debemos hacer para ser salvos?, preguntó una voz entre sollozos, un hombre del grupo de los días oscuros que había guiado con error a su pueblo. La pregunta flotó en el aire, y Barnabé, sintiendo el peso del momento, se acercó al hombre y dijo con voz firme pero llena de amor: la salvación es un don y solo se recibe con fe. Ven, y escuchemos juntos al apóstol. Con la acogida de Barnabé, cientos comenzaron a acercarse. Era un hombre conocido entre los discípulos como hijo de consolación, Hechos 4:36, y su aliento de esperanza trajo aliento a los desesperados. Las aguas del bautismo se preparaban, y así como Juan había bautizado en el desierto, ahora el agua limpiadora en el nombre del Mesías traía vida nueva. Uno por uno, más de 3000 almas respondieron al llamado divino, emergiendo del agua, sus corazones renovados y llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:41, la obra de Dios se expandía, y la iglesia primitiva creció en unidad, compartiendo todo en común, enviando a sus propios a predicar, a sanar y a liberar a los oprimidos. Aquel pequeño grupo convertido en un vasto ejército del cielo, marchaba confiado en el poder de Dios. Mientras Barnabé observaba este avivamiento, sentía que su lugar en el plan divino se hacía más claro. Era el puente entre lo antiguo y lo nuevo, la reconciliación de la ley y la gracia. Dios lo había preparado para algo más grande, algo que no podía imaginar. Un día, mientras oraban y compartían, una revelación impactante se aposentó en su corazón. El Espíritu Santo le habló claramente. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:2. Era el comienzo de una misión que cambiaría el curso de la historia. Barnabé se levantó, sintiendo un estremecimiento en su ser. Aunque había enfrentado desafíos en su vida, sabía que iba a ser un testimonio de la fidelidad del pacto de Dios. Con Saulo a su lado, el viaje se tornaría un camino lleno de peligros e incertidumbres, y aún así, una luz de esperanza brillaría incluso en los rincones más oscuros de la tierra. La gloria de Dios será manifiesta a través de nosotros, proclamó Barnabé, consciente de que en cada paso se revelaba el plan soberano que Dios había orquestado desde el principio, y así, mientras el eco de las aguas bautismales se desvanecía en el aire nocturno, la pregunta que resonaba en el corazón de Barnabé era: ¿qué más tiene Dios preparado para aquellos que se atreven a creer en su promesa? El misterio del propósito divino continuaba. Los días avanzaban con fervor en Jerusalén, y la comunidad liberada por el Espíritu Santo parecía caminar con una luz resplandeciente, infundida de una pasión divina. La predicación del Evangelio resonaba en todos los rincones. Toda lengua y nación escuchaban las maravillas de Dios. Barnabé, ahora considerado un pilar de la fe, comenzó a entender algo más profundo. El propósito del reino de Dios no solo se extendía a Jerusalén, sino a las naciones. Un día, mientras caminaba por el mercado, se topó con un grupo de griegos queriendo hablar con él. Se notaban ansiosos e intrigados por las palabras que habían escuchado sobre la resurrección de Jesús. Eran hombres de renombre, buscadores de la verdad, y aunque la barrera cultural entre ellos era considerable, Barnabé supo que el Espíritu Santo había preparado ese encuentro. ¿Queréis oír lo que Dios ha hecho por nosotros?, les preguntó, recordando la exhortación de Pedro a ser testigos. Hechos 1:8, mientras compartía la historia del amor y la gracia que encontraban en Jesús, las miradas de los griegos se llenaron de asombro. Uno de ellos, un filósofo conocido como Dionisio, no pudo contenerse y exclamó: ¿es posible que el propio Creador de los cielos y de la tierra haya venido a nosotros en forma de hombre?
Sus preguntas profundizaban el anhelo de conocer a Dios, como un eco de lo que los profetas habían anticipado. Barnabé, sintiendo que cada palabra llevaba un peso significativo, les compartió las profecías cumplidas reflejadas en las Escrituras, recordándoles cómo el profeta Isaías había anticipado al siervo sufriente, Isaías 53. En cada pasaje, los griegos se acercaban más al mensaje, y así, un pequeño grupo comenzó a creer. Mientras la noticia de la transformación de estos hombres se extendía, se dio cuenta de que el mensaje del Evangelio tenía el poder de atravesar fronteras, romper cadenas y unir corazones. Esto no es solo para nosotros, sino para todos los que están lejos, pensó, resonando con el eco del mensaje de Pedro, Hechos 2:39. Los apóstoles se reunieron y, llenos de gozo, discutieron cómo expandir los esfuerzos misioneros. La obra del Espíritu Santo se iba revelando como una gran comisión para todos, la creación de una comunidad que no conociera límites y que abrazara a los gentiles como parte del rebaño del buen pastor. Barnabé, con su inquebrantable amor y compromiso, se convirtió en un agente de reconciliación, desafiando a la comunidad judía a ver más allá de sus tradiciones. Sin embargo, en este crecimiento, la oposición comenzó a asomarse desde las sombras. Algunos de los judíos más fervientes, recelosos de esta nueva fe que amenazaba su entendimiento de Dios, se alzaron para desmantelar el trabajo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Se alzaron murmullos y algunas voces comenzaron a llevar el mensaje de que los nuevos creyentes debían ser circuncidados para ser verdaderamente salvos, volviendo al antiguo sistema que Jesús había venido a cumplir y desvanecer. Barnabé, lleno de la fe profunda y guía del Espíritu, supo que este era un dilema teológico que necesitaba atención y oración. Debemos reunirnos en el concilio, sugirió, sintiendo la urgencia de que la verdad de la libertad en Cristo prevaleciera sobre la sujeción a la ley. Mientras la comunidad se preparaba para la reunión que definirá el rumbo de la fe, una pregunta resonaba en el corazón de Barnabé: ¿qué enseñanza dejarán nuestros actos a las generaciones venideras? La respuesta se acercaba, y con ella, una revelación que cambiaría no solo el presente, sino el destino de la Iglesia global. En medio de aquella creciente confrontación, Barnabé estaba convencido de que Dios estaba levantando una nueva voz, no solo para los judíos sino para el mundo entero, y en el horizonte se acercaba un destino inimaginable. La pregunta se mantenía en el aire: ¿qué nuevas maravillas está a punto de revelar Dios a través de sus escogidos en medio de la adversidad? Mientras el sol comenzaba a descender sobre Jerusalén, sus habitantes se preparaban para un evento decisivo. En las calles resonaban murmullos, y el pueblo se congregaba en el lugar donde se llevaría a cabo el concilio. Los apóstoles, aún llenos de la unción del Espíritu, sabían que se enfrentaban a una batalla no solo por la salvación de los gentiles, sino por la futura dirección de la fe. Barnabé, al lado de Pedro y Juan, sentía la tensión en el aire. La sabiduría del Altísimo debe guiar nuestros corazones, murmuró para sí, mientras el sonido de la gente se intensificaba. Cuando se reunieron todos, las miradas estaban fijas en Pedro, quien se levantó para compartir su testimonio. Hermanos, comenzó, su voz resonando con autoridad, vosotros sabéis que desde los primeros días, Dios eligió entre nosotros que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. ¿Por qué, entonces, ponéis a prueba a Dios, imponiendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Hechos 15, 7-10. La sala se llenó de murmullos de acuerdo y desacuerdo, como un mar agitado. Barnabé escuchaba, aspirando a la calma del espíritu para una respuesta. Recordó su encuentro con los griegos: cada uno de ellos había avanzado sin la necesidad de la circuncisión, llenos de fe. Comprendiendo la profundidad del momento, se levantó lentamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, afirmó. La salvación es por gracia, y no por obras, y esta verdad debe ser proclamada. Los gentiles se han unido a nuestro pueblo no por la ley, sino por el poder del amor que transforma. Efesios 2:8. Al terminar sus palabras, un silencio reverencial se extendió entre los presentes. Vieron en él a un testigo no solo de las palabras, sino de la acción de Dios en el corazón de aquellos griegos convertidos. Las luces del miedo y la duda comenzaron a disiparse, dejando lugar a la esperanza y la fe. Sin embargo, la sombra del legalismo persistía. Entre los asistentes, algunos fariseos que habían creído seguían defendiendo la circuncisión como necesaria para la salvación.
El debate se encendió de nuevo, como un fuego que ardía sin control. Pablo, quien entonces no habíase unido a aquella reunión, oró desde su hogar, sintiendo un peso que cargaba su espíritu sobre la revelación divina. Sabía que había algo más grande en juego. Mientras el concilio se enfrentaba a un dilema teológico, el cielo mismo parecía inclinarse hacia la asamblea, como si aguardara la resolución que guiaría a la Iglesia en los días venideros. La voz del Señor resonó, aunque no en palabras audibles, sino en los corazones de aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Soy el Dios de todas las naciones, y la promesa se extiende más allá de vuestros límites. Génesis 12:3. Finalmente, Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, se levantó. Era un hombre sabio, lleno del temor de Dios. Con calma, concluyó, no debemos causar tropiezo a los gentiles que vienen a Dios. En lugar de imponerles cargas, debemos escribirles, enviándoles las pautas necesarias. Hechos 15, 19-20. Al pronunciar estas palabras, un resplandor de asentimiento se llenó la sala. A medida que el concilio se acercaba a su fin, una decisión crucial tomaba forma, y Barnabé sintió que un nuevo amanecer espiritual estaba a punto de surgir. Mientras la asamblea discutía los detalles de la carta que enviaría a las iglesias, una presión mística se cernía sobre ellos. ¿Estaría Dios a punto de revelar un camino completamente nuevo, aún más entendible y accesible, para su mensaje redentor? La inquietud no tardaría en manifestarse. La pregunta se afianzaba: ¿qué opina el Todopoderoso sobre la inclusión de todos los que claman su nombre? La respuesta resonaría en el cielo, reflejando la grandeza del plan divino. La expansión del Evangelio a las naciones estaba por comenzar. Todo estaba listo para el siguiente paso en la historia de la salvación. Mientras los murmullos del concilio se desvanecían en la distancia, una inquietud se cernía sobre el corazón de los apóstoles. Todo Jerusalén parecía estar con el aliento suspendido, aguardando la decisión que marcaría generaciones enteras. Barnabé, con el espíritu agitado, miraba a sus compañeros, tratando de sopesar la gravedad del momento. Los vientos del cambio soplan fuerte, pensó, consciente de que lo que estaban a punto de declarar no solo afectaría a sus vidas, sino a la misión de la iglesia naciente. Santiago, después de haber compartido su discernimiento, alzó su voz una vez más. Escuchad, hermanos. Es el tiempo de unir nuestros corazones en una misma fe y propósito, despojándonos del peso del legalismo que nos ha atado, declaró con firmeza. Debemos escribir a los gentiles, pero también debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ellos, así como ha hecho en nosotros. Las palabras de Santiago resonaron como una campana de esperanza. De repente, el cielo se tornó en un profundo azul, y las primeras estrellas comenzaban a despuntar. Era como si la creación misma validara la nueva dirección que se trazaba. Pedro, sintiendo el peso del momento, agregó: si Dios les ha dado lo mismo que a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a él? Hechos 10:47. Mientras la asamblea continuaba discutiendo la redacción de la carta, la habitación se llenó de un viento suave y fresco, como si la presencia del Espíritu Santo estuviera en medio de ellos, guiando cada palabra y cada decisión. Barnabé comenzó a sentir que el propósito divino se manifestaba ante sus ojos, y el temor se convertía en un fuego de convicción. ¡Oh Dios!, exclamó internamente. Tu plan es más grande de lo que nuestros corazones pueden concebir. Debatieron cada línea con pasión y fervor, buscando la aprobación de Dios en cada decisión. Se decidió que las pautas no serían una carga, sino una guía de amor. Que se les exhorte a abstenerse de lo que contamina y de la idolatría, señaló uno de los ancianos. Pero lo más importante, que sean bienvenidos a la comunidad de los creyentes, añadió Barnabé, sintiendo que cada palabra que pronunciaban nos acercaba más al corazón de Dios. Al caer la noche, la carta fue finalmente escrita y firmada. Un profundo sentido de unidad llenó el aire. El pueblo de Dios estaba listo para llevar el mensaje a las naciones. Se eligieron mensajeros, y entre ellos estaban Barnabé y Pablo, el ferviente apóstol que había sentido, en su propio ser, el mandato de predicar a los gentiles. Al observar a Pablo, Barnabé se dio cuenta de que Dios lo había preparado para una obra mayor. La gran comisión ahora también incluía a las naciones, y este viaje sería solo el comienzo. Mientras se preparaban para salir,
Barnabé miró a su alrededor, percibiendo el amor y la determinación en los rostros de sus compañeros. Sin embargo, en su corazón había una pregunta persistente: ¿qué nos depara el futuro en este camino desconocido? Con una mezcla de emoción y temor, se dirigieron a la puerta. Las palabras que aún resonaban en sus corazones eran las promesas de Dios: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así, partieron con la carta en sus manos y la expectativa de nuevas revelaciones y milagros, pero mientras cruzaban el umbral, un susurro divino retumbó en la mente de Barnabé, como una sombra que cubría el camino por delante. He aquí que hago algo nuevo. Se manifestará pronto, no lo conoceréis. Un nuevo pacto está por revelarse. La incertidumbre llenó su corazón, presagiando eventos que cambiarían el curso de la historia. ¿Qué misterios desvelaría Dios en la obra que comenzaba? La respuesta latía en el aire: el tiempo lo revelaría. Mientras el amanecer iluminaba las calles de Jerusalén, Barnabé y Pablo emprendieron su travesía. Cada paso resonaba con la certeza de que habían sido elegidos para una misión divina. El aire fresco traía consigo una fragancia de esperanza, el eco de la promesa hecha a las naciones. Sin embargo, en el pecho de Barnabé persistía un sentimiento de asombro y temor. ¿Qué caminos nos depara Dios?, susurraba su corazón mientras las murallas de la ciudad se desvanecían en la distancia. Al llegar a la primera aldea, comenzaron a reunir a los habitantes. Sus corazones ardían con el deseo de compartir el mensaje revelado en la carta del concilio. Pablo se levantó con una voz que resonaba como trompeta. Hermanos y hermanas, hemos traído buenas nuevas de parte de los apóstoles, proclamó. Dios no hace acepción de personas, a todos ofrece su gracia, tanto a judíos como a gentiles. La multitud se aglomeró. Algunos miraban con desconfianza, mientras otros parecían coloridos de curiosidad. Barnabé, sintiendo la inquietud en el aire, decidió compartir su experiencia con el Señor. Testifico que el mismo Espíritu que descendió sobre nosotros, también ha sido derramado sobre los gentiles. Su gracia es abundante, exclamó. La respuesta fue variada, murmuraciones comenzaron a recorrer la multitud. Algunos sostenían que los gentiles no estaban preparados para tan gran bondad, mientras otros sentían el fuego del Espíritu arder en sus corazones. Dios ha hecho maravillas entre nosotros. Él transforma vidas. Él transforma corazones. Insistió Barnabé con fervor. Finalmente, entre los murmullos, un anciano llamado Eliab se acercó. Con voz temblorosa, preguntó: ¿sería Dios capaz de perdonar incluso a los más perdidos entre nosotros? Barnabé sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. ¿No había sido su propia vida un testimonio de gracia? El amor de Dios es perfecto e infinito, y nadie está fuera de su alcance, afirmó. Mientras hablaban, el Espíritu Santo comenzó a moverse entre la gente. Las vidas se transformaban, hombres y mujeres se entregaban a la fe. Uno a uno, se acercaban para recibir la oración. Barnabé pudo escuchar sus confesiones y sus anhelos, todos deseosos de hallar paz en Cristo. Sin embargo, en un rincón sombrío de la aldea, algunos de los fariseos observaban con recelo. Sus rostros se fruncían ante la idea de una salvación que abarcase a los gentiles. No es posible, murmuró uno de ellos, no podemos permitir que la tradición se quiebre así. Su resistencia era palpable, un recordatorio de las luchas venideras. A la caída de la tarde, el pueblo entero clamó a Dios. Unos pocos comenzaron a hablar en lenguas desconocidas, testificando la obra del Espíritu entre ellos. Barnabé y Pablo, atónitos, vieron cómo aquellos que habían sido considerados impuros eran abrazados por el amor de Cristo, y la alabanza resonó en el cielo. ¿No dijeron que algo nuevo sucedería?, pensó Barnabé con asombro. Parecía que cada vida cambiada era un ladrillo más en la construcción del reino. Mientras se retiraban esa noche, Barnabé sintió que el susurro divino había comenzado a cumplirse entre ellos. ¿Cuántas vidas más serán tocadas?, reflexionó en voz baja, sabiendo en lo más profundo de su ser que la obra apenas comenzaba. De repente, la oscuridad se iluminó con una visión: un gran número de personas, de toda nación y tribu, alabando en unidad. He aquí que algo nuevo y grandioso está por revelar, resonó su mente, tanto en fe como en anhelo.
pero justo cuando la esperanza llenaba su corazón, una sombra se cernía sobre el camino a seguir. La voz del anciano Eliab penetró en su mente: recuerda, hermano, hay quienes se opondrán a este nuevo pacto. La certeza de que su viaje estaba marcado por la oposición divina los aguardaba, desafiando la fe que habían recibido. Con un peso en su corazón, Barnabé miró hacia el horizonte. Había algo más profundo en juego, un plan soberano que Dios estaba desplegando en la tierra. Mientras el viento soplaba de nuevo con fuerza a su lado, un pensamiento lo invadió: ahora comienza la verdadera batalla de la fe. ¿Estaban listos para enfrentar los vientos de la oposición que venían? La respuesta, sin embargo, se revelaría en el transcurso de su camino, y el tiempo les mostrará hasta dónde llevaría la promesa de Dios. Mientras la luna se alzaba en el cielo estrellado, Barnabé y Pablo se adentraron más en la aldea, sintiendo la vibrante presencia del Espíritu Santo guiando cada paso. Los murmullos de sus corazones resonaban como un eco divino, y al mismo tiempo, la oposición era inminente. A medida que se acercaban a la plaza central, muchos les miraban con expectación y temor, sin saber si la verdad que traían era un consuelo o una perturbación. Juntos, avancemos en la fe, instruyó Pablo a Barnabé, su mirada firme en el horizonte, donde el oscuro horizonte contrastaba con la luz de la esperanza que representaban. La multitud se había congregado, ansiosa por escuchar el mensaje, y los rostros reflejaban tanto anhelos como dudas. Barnabé, con su corazón palpitante, tomó la decisión de hablar nuevamente, aún consciente de que había quienes lo miraban con desprecio. Amados hermanos y hermanas, comenzó Barnabé con voz temblorosa pero resuelta: en nuestra debilidad, el Señor se manifiesta con poder. No importa la historia que llevemos, cada uno de nosotros tiene un propósito divino. A medida que hablaba, recordaba las palabras de Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, Isaías 9:2. En ese mismo instante, la luz de Cristo brillaba intensamente, iluminando los corazones y derribando muros de desconfianza. Las palabras de Barnabé resonaron en la multitud, y algunos comenzaron a acercarse, sus corazones se sentían atraídos por la verdad que se decía. Sin embargo, la sombra de la oposición seguía acechando. Un grupo de fariseos, esta vez más audaz, decidió acercarse y confrontar a Pablo y Barnabé. ¿Cómo es posible que puedan decir tales cosas? Ustedes quieren quebrantar nuestra ley, quieren alterar la tradición que hemos guardado, gritó uno de ellos. Es precisamente esa tradición la que nos ciega ante la gracia de Dios, replicó Pablo, su voz firme como una roca. El mismo Dios que les dio la ley también prometió un nuevo pacto, un pacto de amor y redención para todos los hombres. Dios ha extendido su mano a los gentiles, y no debemos ser quienes la retiremos. El tumulto creció, y el conflicto entre luz y oscuridad se intensificaba. Barnabé miró alrededor, viendo las vidas transformadas, vidas que ahora volvían a experimentar esperanza. Recordó las palabras del Señor: tened cuidado de no desechar la fe, porque en la paciencia se revela la promesa. Hebreos 10:36. Con determinación renovada, él se dirigió al anciano Eliab y otros presentes: la salvación no es solo nuestra historia, es la historia de todos los que están sedientos de agua viva. Un hombre en la multitud, con un rostro marcado por el dolor y la tristeza, se levantó. Yo fui un idólatra. He perdido toda esperanza. Pero si en verdad hay perdón para mí, lo quiero, clamó con un grito desgarrador. Barnabé sintió que una corriente del Espíritu fluía a través de él, observando cómo otras almas respondían a esa invitación. La fe se solidificaba en el aire, como un hechizo divino que unía a las personas, rompiendo cadenas invisibles. El anciano Eliab sintió el peso de las palabras y, por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. Quizás, solo quizás, el Señor está haciendo algo nuevo entre nosotros, murmuró. Sin embargo, justo en ese instante, el grupo de fariseos intentó desviar la atención de la multitud, llamando la tradición a ser la salvación, un grito de advertencia que resonaba entre los cuerpos agitados. Mientras la noche se densificaba, Barnabé y Pablo oraron fervientemente. «Oh Señor, fortalece nuestras almas en esta batalla», suplicó Barnabé. Sabía que cada palabra dicho se convertiría en un potente eco en las vidas que escuchaban. Después de largas horas de oración, un poder extraordinario comenzó a manifestarse entre el pueblo.
Algunos comenzaron a hablar en lenguas desconocidas, la alabanza fluía como un río, pero en la penumbra, una sombra amenazante se cernía, portando la resistencia a la obra divina, y Barnabé comprendió que las verdaderas batallas eran tanto externas como internas. ¿Qué haré si esta oposición se vuelve feroz? Se preguntó, sabiendo en su corazón que esta lucha era solo el principio de algo mayor. La noche se tornaba más oscura y el camino por delante parecían inciertos. Junto a Pablo, dirigieron una mirada hacia el cielo y clamaron por revelación. Y en lo profundo de su ser, sintieron que Dios aún tenía un plan divino guardado para ellos. Pronto veremos la realización de su promesa, murmuró Barnabé, sintiendo que en su espíritu algo grandioso estaba por desatarse, pero el susurro de Dios se había hecho más fuerte, un mensaje que continuaría marcando su travesía. Así como Abraham fue llamado para ser padre de naciones, también nosotros debemos estar listos para ser instrumentos de transformación en la tierra. El tiempo revelaría la magnitud de este misterioso plan divino, que aún comenzaba a unfolding en medio de la oposición. Cuanto más luchaban, más se acercaban a la verdad celestial que Dios había prometido cumplir. Mientras la plaza se llenaba de murmullos inquietos, la tensión palpable entre las corrientes de amor y miedo se intensificaba. Barnabé, con la mirada fija en Pablo, podía sentir el clamor del Espíritu Santo exhortándolos a actuar. No pueden desmayar ahora, murmuró para sí mismo, sabiendo que la noche era un tiempo de decisiones. Pablo se acercó a la multitud una vez más, sabiendo que la confrontación era inevitable. Escuchad, pueblo de esta aldea, llamó con una voz que resonaba como un trueno revestido de amor. No venimos a traer divisiones, sino a ofrecer el regalo de la vida eterna que nuestro Señor ha prometido. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esas palabras penetraron los corazones, sacudiendo a muchos de su inercia espiritual. Algunos comenzaron a murmurar, sus rostros ensombrecidos con la duda mientras otros se brillaban con la luz de la esperanza. Barnabé, lleno de una ferviente pasión, se unió a Pablo. Nosotros mismos hemos sido testigos de su obra, agregó, y no podemos callar sobre lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20, mientras el murmullo crecía, uno de los fariseos, claramente agitado, tomó la palabra. ¿A qué se refieren con una libertad que viene de un hombre crucificado? El sacrificio es un deshonor. La ley de Moisés es nuestra guía, gritó con desdén, intentando sembrar confusión en el ánimo del pueblo. No venimos a abolir la ley, replicó Pablo con firmeza, sino a cumplirla. La ley nos lleva a Cristo, quien nos ha redimido para que podamos vivir en gracia y verdad. Está escrito, no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Las palabras de Pablo, llenas de poder y autoridad, comenzaron a romper el silencio subyacente. Algunos de los presentes empezaron a romper sus barreras mentales y espirituales, sintiendo que el Espíritu de Dios comenzaba a moverse entre ellos. Más personas se acercaban, unos con gratitud y otros con preguntas desesperadas por conocer más de esta esperanza. En medio de esta gran conmoción, un notable silencio se cernió cuando un anciano se aproximó al grupo. Era Eliab, conocido en la aldea por su escepticismo. He vivido tanto tiempo abrazando la tradición que mi corazón se ha vuelto rígido, confesó con voz temblorosa. Si hay verdadero perdón, yo también deseo ser liberado de mis cadenas. Sus palabras resonaron en las almas de aquellos presentes, y un murmullo de asombro recorrió la plaza. En el nombre de Jesús, yo te declaro libre, exclamó Pablo con fervor. Barnabé, lleno de un gozo incontrolable, se unió al clamor. Los miembros de la multitud comenzaron a inclinarse y a clamar por esa misma libertad, mientras el sonido de oraciones fervientes se elevaba como un incienso agradable al Señor. Los fariseos, cada vez más acorralados por la fuerza del mensaje, se retiraron, dejando en el aire un vacío de frustración. Sin embargo, eso no detuvo el creciente movimiento del Espíritu Santo. La plaza se llenó rápidamente de creyentes, y con cada persona que se acercaba, Barnabé y Pablo sabían que estaban siendo testigos de algo mucho mayor que ellos. Un nuevo impulso de valentía surgió entre aquellos que una vez habían sido los más reacios. Mientras ellos oraban y alababan, Barnabé miró hacia la distancia, el amanecer empezaba a vislumbrarse en el horizonte.
Sentía que Dios estaba a punto de hacer algo maravilloso. De repente, mientras el sol nacía, Pablo se giró hacia él y proclamó: hermanos, el Señor se está moviendo en nuestros días, y nuestra misión apenas comienza. Será a través de este pueblo que la luz se expandirá a las naciones. Barnabé sintió en su corazón que este era solo el comienzo, el Espíritu lo había confirmado, y al mirar a todos aquellos rostros esperanzados reunidos frente a ellos, los ojos de Barnabé se encontraron con el de un niño que había sido traído por su madre, mostrando un brillo único de fe. En ese momento, comprendió que el eslabón perdido de la historia estaba a punto de ser revelado. El tiempo de la cosecha ha llegado, susurró Barnabé a Pablo, y así, el viento sopló con fuerza por la plaza, trayendo consigo un aroma de transformación. A medida que los nuevos creyentes comenzaban a contar su historia, mientras levantaban sus voces, el cielo parecía temblar de gozo. Pero lo que ellos no sabían era que la oposición no estaba completamente derrotada. Desde las sombras, una conspiración se gestaba, y el enemigo no se rendiría fácilmente. Pronto sabremos la magnitud del plan de Dios, recordó Barnabé en su interior, mientras la luz del día revelaba lo que estaba por venir. Mientras la plaza vibraba con el eco de nuevas alabanzas, la luz del día se desbordaba sobre los rostros esperanzados. Los corazones agitados de la multitud ardían con un fervor nuevo y vibrante, pero en el trasfondo, las sombras de la oposición comenzaban a urdir sus malvados planes. Barnabé sintió el susurro del Espíritu en su corazón: el tiempo de la prueba se acerca. Pablo, consciente de la atmósfera cargada, se dirigió de nuevo a la congregación ansiosa. Escuchad, mis hermanos y hermanas. Lo que hemos hablado es solo el principio. De modo que, si hay alguno entre vosotros que aún lucha con sus dudas, venid y probad al Señor, Él es bueno. Sabe, pues, que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto. Deuteronomio 7:9. Sus palabras resonaban como el sonido de una trompeta, invitando a más almas a acercarse al manantial de gracia. Eliab, el anciano que había encontrado un nuevo despertar en su corazón, levantó su mano temblorosa. Pero, ¿qué haré con mis dudas? ¿Cómo podré seguir cuando la ley me grita que soy culpable? Su voz estaba cargada de una lucha interna que muchos compartían. Pablo, mirando a Eliab con compasión, respondió: la ley es justa y buena, sí, pero también es un tutor que nos lleva a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Gálatas 3:24. El sacrificio no es para condenación, sino para salvación. Cuando el Hijo ha hecho libres a aquellos que creen, la ley ya no puede condenar. Creer en Él es el primer paso hacia la libertad. La multitud escuchaba con atención, cada palabra grabándose en sus corazones. Los fariseos, debilitados por la claridad del mensaje, se retiraban a un rincón oscuro, murmurando entre ellos y buscando maneras de desacreditar a Pablo y Barnabé. Pero el aliento del Espíritu no podía ser sofocado, más bien, se expandía como el fuego en un campo seco. Barnabé, sintiendo el peso del momento, decidió compartir su propia historia. Yo también era como vosotros, dudando, temiendo, pero cuando encontré a Jesucristo, mis cadenas fueron rotas. He visto a los ciegos ver y a los paralíticos caminar. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Isaías 53:4. Las imágenes de su vida pasada, en la que no conocía la verdadera libertad, llenaron su corazón de amor y urgencia. Mientras hablaba, un grupo de jóvenes se acercó, curiosos y temerosos, buscando la luz que irradiaba de aquellos hombres. ¿Podemos hallar esa libertad también?, preguntó uno de ellos, con ojos llenos de incertidumbre. Venid, venid, les animó Barnabé, aquí está la libertad en Cristo, el más grande regalo. Y todo aquel que le invocare, será salvo. Romanos 10:13. Los jóvenes, llevados por una fe incipiente, se unieron en sus voces. El clamor de un nuevo pueblo redimido surgió entre las corrientes del ruido. Sin embargo, en la penumbra, los fariseos comenzaron a conspirar entre ellos. No podemos permitir que este movimiento crezca, sentenció uno. Debemos actuar rápidamente antes que la influencia de Pablo y Barnabé se expanda más allá de esta aldea. Pero lo que no sabían es que Dios, en su soberanía, ya estaba moviendo piezas en un tablero divino mucho más grande. Mientras la plaza se llenaba de fervor religioso, una sombra oscura se alzó.
Un centurión, en la retaguardia, observaba angustiado, sabiendo que su misión lo llevaría a actuar en consecuencia. Sentía un aullido en su alma, como si el mismo cielo le estuviese hablando. ¿Qué os ordena el Señor? Oirá su voz, murmuró para sí mismo. El viento, ahora una brisa suave, pareció llevar a todos un mensaje. En ese instante, Barnabé sintió un fuerte deseo de orar. Padre eterno, revelamos tu poder aquí y ahora. Prepara a tu pueblo, pues lo que está por venir será como el pan que viene del cielo, y así, mientras la plaza estallaba en adoración ferviente, la atmósfera era palpable, una batalla espiritual estaba en marcha. Las fuerzas del cielo y de la tierra se preparaban para un evento sin precedentes. Porque lo que había comenzado como un lugar de confusión se convertiría en un campo de batalla, donde la fe, la duda, el amor y el odio colisionarían. Pablo y Barnabé no sabían que el milagro de la transformación de 3000 vidas estaba a punto de cumplirse, y ese era solo el preludio de un plan mucho mayor que sería revelado en los días venideros. En las alturas, los ángeles aguardaban la señal, preparados para un despliegue de poder divino como nunca antes se había visto. ¿Qué hará el Señor a continuación? Se preguntaban los presentes, mientras el murmullo y la intriga llenaban el aire. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, el aire se llenaba de un nuevo fervor entre la multitud reunida en la plaza. La expectación era palpable, y todos los ojos estaban fijos en Barnabé y Pablo, quienes se preparaban para comunicar el mensaje que cambiaría el rumbo de sus vidas. Las palabras de Pablo resonaron vigorosamente. Hermanos, comenzó, su voz clara y potente, somos testigos del poder de Cristo, quien ha vencido el pecado y la muerte. Él trae libertad a todos, tanto a judíos como a gentiles. A medida que sus palabras se esparcían, los corazones de los presentes comenzaron a entrelazarse en una sinfonía de fe. Barnabé sintió la unción del Espíritu Santo descendiendo entre ellos, trayendo una profunda convicción. La verdad de nuestro Señor es para cada uno de ustedes. No hay ni judío ni gentil, todos somos uno en Cristo. Gálatas 3:28. Los murmullos de aceptación comenzaron a crecer en la multitud, mientras las almas se animaban a clamar por el perdón. Sin embargo, en las sombras se cernía la oposición. Un grupo de fariseos, cada vez más inquieto, comenzó a susurrar entre ellos, sus rostros oscurecidos por la frustración y el rencor. Debemos hacer algo, dijo uno, si este movimiento continúa creciendo, se nos escapará de las manos. Sus planes se gestaban como la tormenta antes de estallar, pero entre la multitud, un hombre anciano se levantó, el rostro marcado por ásperas arrugas pero con un brillo de esperanza en sus ojos. Pablo, Barnabé, dijo con voz temblorosa, he vivido toda mi vida atrapado por la ley que realmente no me ha salvado. Si hay para mí un camino a la libertad, yo lo quiero. Yo creo en el Señor. Las palabras del anciano resonaron, tocando los corazones de muchos que, como él, anhelaban experimentar la gracia que solo Cristo podía ofrecer. Con cada conversión, la fuerza del Espíritu Santo se hacía más intensa. Barnabé, sintiendo el cambio en el aire, se animó a hablar. Los que han sido válidos en sus corazones ahora saben, la salvación ha llegado a todos nosotros. El amor de Dios es más grande que nuestras tradiciones. La multitud comenzó a clamar, voces llenas de alabanza y gratitud elevándose ante el cielo. En medio de este fervor, un cerco de fariseos decidieron actuar. Silencio, gritó uno de ellos, levantando su mano. No podemos permitir que la herejía se propague. La ley es nuestra guía, y deben ser circuncidados para ser salvos. Los murmullos de la multitud se transformaron rápidamente en confusión. Las sombras comenzaron a moverse, y el conflicto se tornó inevitable. Barnabé, buscando el rostro de Pablo, supo que era momento de declarar la victoria que tenían en Cristo. Escuchad, clamó con firmeza, la salvación es un don, no ganada por obras, sino por fe en el Hijo de Dios. Él ya ha cumplido la ley en nosotros. Romanos 10, 9-10. Las palabras de amor y poder encontraron eco en el corazón de aquellos anhelantes de verdad. La vibrante atmósfera se cambió a un silencio expectante cuando una voz familiar se alzó entre la multitud. Era Eliab. Si Dios ha extendido su mano hacia mí, un pecador, ¿quiénes somos nosotros para cerrar la puerta? Voy a creer en este nuevo pacto, Hebreos 8:6.
Las palabras del anciano cortaron la tensión como un cuchillo caliente. A su declaración siguieron gritos de alegría y lágrimas de agradecimiento. Sin embargo, los fariseos, más furiosos que nunca, decidieron actuar. De repente, la multitud se inmutó cuando el centurión, quien había estado observando todo desde un rincón, se adelantó. «Yo he visto el poder de este hombre», dijo refiriéndose a Pablo. «¿Quién soy yo para ir en contra de lo que Dios está haciendo? El poder de Cristo es mayor que nuestras leyes». Así, como un torrente, las cadenas de la incredulidad comenzaron a romperse. La multitud, ahora unida, clamó, «Libertad en Cristo». «Libertad, libertad». Los fariseos retrocedieron, asombrados, incapaces de soportar el poder del Evangelio que estaba fluyendo con tanta fuerza. Barnabé y Pablo se miraron, sintiendo el fervor del Espíritu Santo entre ellos. Mientras la luz brillaba, comprendieron que su misión apenas comenzaba. «Este es solo el comienzo», le dijo Barnabé a Pablo con una risa llena de fe, «vamos a las naciones. La cosecha es grande». El pueblo se armó de valor. La carta del concilio llegó a ser el estandarte bajo el cual marcharían. El mensaje del amor de Cristo, que brindaba vida nueva a todos, se expandiría. Comenzaron a prepararse para el viaje, dejando atrás no solo una aldea, sino plantando la semilla de una iglesia que se levantaría en todo el mundo. Mientras se alejaban, Barnabé miró hacia el firmamento, sintiendo el aire fresco de la mañana. «¿Qué más tiene preparado nuestro Dios?», pensó para sí mismo. Una nueva era de luz comenzó a resplandecer sobre las naciones, resonando con la promesa del nuevo pacto, un pacto de vida, amor y esperanza. Y así, la historia continuó, llevándolos a obras aún mayores. La obra de Barnabé y Pablo sería solo un capítulo en el maravilloso libro del amor eterno de Dios, un amor que se extiende a todos los rincones de la tierra, llamado a ser compartido por aquellos que abarcan la gracia y el gozo del Salvador. Con cada paso que dieron, se hicieron eco del llamado de Dios para transformar el mundo y cumplir la gran comisión, llevando luz a cada rincón donde la oscuridad había reinado por tanto tiempo. Nunca olvides esto, el momento de actuar es ahora. Si deseas seguir escuchando estas historias inspiradoras, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. Construyamos esta comunidad de fe juntos. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se enteren de estas profundas verdades. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Hay un mundo esperando conocer la verdad.